Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Podcast Médico Cayetano. En esta edición vamos a hablar sobre la malaria y los programas que se están implementando en el Perú para el control y eliminación. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Alejandro Llanos, quien es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador del Instituto de Medicina Tropical y un excelente profesor que nos acompaña hoy día para hablar sobre este tema. Doctor Llanos, bienvenido al programa. Y yo quisiera preguntarle un poco cuál es la situación en la que estamos en estos programas de control y eliminación, considerando que en los últimos años han habido varios cambios en el diagnóstico, el rol de los pacientes que son asintomáticos y cómo esto puede influenciar en el control y el futuro de eliminación. Muchas gracias por estar acá, doctor, y a ver, cuéntenos qué es lo que ha estado pasando con la malaria en esos años. Gracias por la invitación. Buenos días. Yo comenzaría primero para que el público entienda por qué es importante controlar o eliminar malaria. A inicios del año 2000 de este siglo, se moría un niño cada 40 segundos en el mundo por malaria. Teníamos más de 600 millones de casos por año. En los países endémicos, las familias, casi todas las familias, tenían un muerto por malaria dentro de la familia. Era más dramático que el COVID. Pero se han acostumbrado tanto que simplemente no lo sienten como problema. Y es por eso que malaria, con tuberculosis y con VIH y SIDA son seleccionadas las 3 enfermedades a controlar y eliminar este siglo. Entonces, la importancia de malaria es muy importante. En Latinoamérica y en el Perú, malaria es el principal problema de una enfermedad transmisible por vectores. Pero no tiene el dramatismo de África, evidentemente. Pero aquí produce no solo enfermedad, también produce muerte. En el Perú, el 80-85% de los casos es por malaria vivax, y que muchos le llaman malaria benigna, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque mientras falciparum te mata rápido y dramático, vivax te mata a los poquitos. O sea, cuadros a repetición a los niños, entonces los niños se anemizan, hacen diarrea, cuadro respiratorio, se mueren de las complicaciones, pero el fondo es malaria. ¿Y dónde vemos en el Perú principalmente malaria? La cosa ha mejorado, pero 90-95% en la parte de la Amazonía. En el pasado hubo mucho en la costa norte, en la parte de selva central también, Cusco, Madre de Dios, pero ahora está concentrado principalmente esos 2 grandes focos. ¿Y hay dificultades ahí para poner elementos diagnósticos adecuados? El problema es que, no es posible mantener las acciones de control permanentemente. Para que tengas una idea, el costo mundial del control de la malaria, no te hablo de la eliminación, es 5.2 billones de dólares anuales. Lo que se logra recolectar, más lo que los países aporten, llega a 3.6 billones. Entonces, queda todavía un buen gap. Entonces, mantén todo eso los años, permanentemente, es imposible. Claro. Con los avances que ha habido la malaria en los primeros 15 años de este siglo, ha llevado a pensar y volver a planificar a las instituciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, que justifica darle un esfuerzo un poquito mayor y ya no ir al control, sino ir a la eliminación. Porque es factible técnicamente y lo que se necesita es, todavía generar conocimiento, pero adecuar el conocimiento a las condiciones operativas de cada país. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que podría tener la universidad con los estudios que hemos hecho o qué aportes podríamos tener para tratar de ayudar en este reto? Porque sin duda, en los próximos años, 20 años,
es un reto, no es tan sencillo eliminar una enfermedad compleja como esta. Yo te diría que hay tres aspectos. Primero es que políticamente se entiende que malaria es un problema que justifica la inversión. En salud pública, yo aprendí, no hay éxito de programa mientras no exista un respaldo político. Respaldo político del bueno, no partidario. O sea, ningún programa en salud en el mundo camina si no existe un apoyo político, porque el apoyo político trae como correlato el apoyo económico. Claro. Entonces, primero es eso. La segunda cosa que tú necesitas es saber la enfermedad. El control es una guerra. Entonces tú tienes que saber quién es el enemigo y cómo vas a eliminar al enemigo. Tú no puedes seguir con la misma estrategia, con lanzas y flechas, en una época de tecnología. Entonces, mi tercer comentario ahí es que la universidad tiene obligaciones con la sociedad. Entonces ahí lo que se está llamando ahora rendimiento de cuentas. Las universidades no existen para ser solamente un ente que genera conocimiento. Ese conocimiento se tiene que traducir en acciones concretas y ayudar al país a solucionar los problemas serios. Entonces, en esa lógica, no es que yo hago la investigación que me dé la gana, o que a mí simplemente es posible, que quiera. Pero lo que de alguna manera debe estimularse es la investigación que lleve hacia solución de problemas en países como los nuestros. Porque no abunda ni el dinero ni los investigadores. Entonces, ahora lo que está llamándose, fíjate, muchas veces se tiene solución de enfermedades que nadie le hace caso. El ejemplo de cisticercosis. Tenías cisticercosis. Tienes el conocimiento, la manera como se trata, pero no existe en el país un programa para eliminar esa enfermedad. Y entonces ahora ha surgido que una cosa es generar el conocimiento, otra cosa es publicarlo, ese conocimiento científico, y muchas veces las universidades se contentan con tener la publicación, pero mientras esa publicación no llegue al público, ¿no? Es lo que está llamando ahora la ciencia de la implementación. Entonces, las agencias internacionales se han dado cuenta que el gap entre la generación del conocimiento y que lo incorporen por sí solos los ministerios, que son estructuras muy pesadas, pasan más de 20 años. Entonces, ahora están favoreciendo cómo el conocimiento relevante, apoyando investigaciones operativas para que pase rápidamente, y se está haciendo una gestión política también de los ministerios para que lo incorporen. Y la ciencia de la implementación nos permite buscar las mejores formas de utilizar este nuevo conocimiento, estas nuevas herramientas en los programas, que incluso podrían ser herramientas diferentes por diferentes zonas o áreas. Digamos, es diferente controlar la enfermedad en un ámbito rural que en un ámbito urbano. Es necesariamente diferente. El mismo conocimiento de malaria que se genera para la Amazonía brasilera o en Colombia no necesariamente es aplicable a nosotros. Diferencias en respuesta de población, diferencia de parásitos. O sea, el país tiene que hacer investigación. O sea, no podemos utilizar el conocimiento general, sabemos que existe eso, pero los anticuerpos y los antígenos no son los mismos. Y entonces, tiene que estar ajustada a nuestra realidad. Entonces, en esa lógica es que se genera todo un movimiento acá en Cayetano, y se replanteó inicialmente por qué no funcionaba la malaria. Hubo la experiencia de erradicación de la malaria, se entusiasmó demasiado la Organización Mundial de la Salud en la década de 1950 con las hipótesis de utilizar modelos matemáticos y que era factible, ¿no? Y fue un fracaso. Concentró sus medidas en dos grandes cosas. Es que había condiciones excepcionales en esa época. Había la cloroquina y primaquina que mataba todo, tanto vidas como falciparum. Y el DDT que arrasaba con el vector.
Claro. Entonces concentraron en esos dos, pero no pensaron en la resistencia que generaban rápidamente el vector ni los parásitos. Tampoco pensaron en la parte de la debilidad del sistema de los ministerios de los países como los nuestros, que no tienen la solidez, que no tienen la estructura, que no tienen la madurez para asumir un programa en el corto plazo. Y fracasó. 20 años de inversión y fracasó. Claro que cayó, pero fracasó. Y de ahí se entró en una lógica reduccionista, solo de hacer diagnóstico y tratamiento, y la malaria se incrementaba. Encima tuvimos los problemas del fenómeno del Niño, que es parte de los efectos climatológicos, pero en el año 1998 tuvimos más de 2.800 casos. Discúlpame, 288.000 casos. Yeah. Entonces el país lo reventaba de malaria. Era realmente una... Yo he ido a Piura en esa época, estábamos haciendo un estudio. Los pacientes los tenía... En un mes contadas la muestra de pacientes. Entonces, lo primero fue pensar por qué no está funcionando. Y lo que encontramos es que el modelo que se estaba utilizando, más de 70 años, era la lógica biomédica. Parásito, vector, el medio ambiente era que eran... Pero cree que eso se iba a manejar sin tener una lógica articulada con otros determinantes de la salud pública. Y hicimos un nuevo modelo de intervención, con participación fundamental de mi ministerio en la conducción, pero con la participación de la comunidad. Y funcionó. En 4 años se redujo 80% de la mortalidad, de la incidencia, disculpen. La mortalidad se redujo más del 90%. Y entonces, aprendimos que era factible. No con mucho dinero. Lo que costaba en ese momento era $2 millones. Pero el país no lo asumió cuando terminó el PAMAFRO. Y como te contaba, el problema es bien fácil echarle la culpa al ministerio. Pero no es solo la verdad. O sea, algo falló. O sea, yo que dirigí el PAMAFRO, yo fui el director del PAMAFRO en los 4 países: Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, algo falló. Y ahí nos dimos cuenta que lo que falló no era la estrategia, sino el conocimiento. Ya comenzó a salir en esa época la importancia de las personas que viven en las comunidades, que son asintomáticos pero tienen el parásito en sangre. No sabíamos la magnitud en ese momento. Entonces, primero que se demostró que el asintomático, o sea, una persona que tiene malaria, no tiene síntomas o tiene poquísimos síntomas, es capaz de infectar al vector. Por lo tanto, mantiene la infección. Continúa con el ciclo. Continúa con el ciclo. O sea, la otra era, ¿qué porcentaje de gente es asintomática? Entonces, se determinó que varía, pero varía entre 40 al 90%. Hay comunidades que el 90% que está infectada. Que es un montón. Por eso. Entonces, evidentemente, ahí se explica por qué tú paras la acción de control inmediatamente. Pues eso era un problema de conocimiento. O sea, sin conocimiento tú no vas a tener éxito. Pero el conocimiento no se logra tan rápido. Pues tienes que demostrar cómo el vector es capaz de transmitir y una serie de cosas. Estudios inmunológicos, estudios de ciencia básica. El asunto es cómo ese estudio de ciencia básica tú lo colocas en cosas operativas. El otro aspecto que se encontró es que simplemente la gente no toma el tratamiento. El tratamiento que era de 14 días se redujo a 7 días, duplicando la dosis, pero aún así solo el 60% de la gente cumple. Y las comunidades nativas ni siquiera el 30%. Entonces, si no cumples el tratamiento, no vas a curar. Claro. Lo que generas es más asintomáticos. Y entonces ahí participamos la universidad. Yo fui el investigador
principal que salió en las publicaciones, que es un estudio multicéntrico de varios países, en donde se desarrolló una nueva droga, tafenoquina. GlaxoSmithKline tomó una droga que ha desarrollado el Walter Reed y se llevó a cabo, es la tafenoquina. La ventaja de la tafenoquina es que una dosis, porque tiene un tiempo de vida medio encima de 2 o 3 semanas, reemplaza a los 7 o 14 días de la primaquina. Y entonces, la adherencia la convierte ya no en un problema, lo elimina, claro. Y eso hace que la eficacia del tratamiento sea mucho mejor. Entonces ya se comienza a tener herramientas como tú vas a poder tener mejor éxito si tú vas a entrar en una estrategia. Sabíamos que la estrategia es capaz de reducir la que utilizamos en el pamáforo. Claro. Pero también aprendimos que esa era una estrategia basada en control del vector, uso de mosquiteros, evitar que el insecto otra vez te pique. O sea, está evitando la nueva infección. Pero en las áreas donde la malaria baja de endemicidad y hay asintomáticos, no hay tanta picadura. Es decir, la persona tiene el parásito dentro del organismo. Y entonces fue el desarrollo del hipnozoito. El hipnozoito es la forma durmiente del parásito que está en el hígado. Y entonces el siguiente estudio fue, bueno, ¿cuánto del hipnozoito se convierte en problema? Varía más o menos, pero en el Perú es entre el 60 al 70%. En otras palabras, si una persona que está en el Loreto hace un nuevo cuadro de malaria, no es porque le ha picado un mosquito, sino porque ha reactivado. Entonces, esto, digamos, lo que podríamos saber ahora es que en el plan que se tiene o en el análisis de esta guerra contra la malaria, para control y eliminación, vemos que tenemos un montón de asintomáticos, tenemos cuadros digamos, de hipnozoitos o de estos durmientes que están en el cuerpo y que se pueden reactivar. Aparte, el mosquito igual está circulando. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas? Las diagnósticas están claras, que es lo que usted nos ha explicado, para mostrarnos lo que, digamos, saber cuánto es la prevalencia, cuál es el impacto de la infección en la población. Pero, ¿y qué podemos utilizar en la parte de terapéutica para tratar de poder contrarrestar todas estas cosas que nos complican la guerra? Ahí viene el cambio de paradigma del control. Tenemos un paradigma, una serie de estrategias en la lógica de ir contra el vector y la transmisión por el vector. Pero no teníamos estrategias para ir contra el hipnozoito que se reactiva en el organismo. Entonces ahí se agrega una nueva técnica. Además hay que tener nuevos tratamientos, eficientes, mejor en dosis única, pero ya no tratar solo al enfermo. Ahora tienes que tratar a la localidad, a la comunidad afectada. ¿Y eso se está planeando hacer? No se está, ya está haciéndose. Ah, mira. El asunto es que la tafenoquina, el riesgo de la tafenoquina, nosotros pensamos que era la tafenoquina, nada más, no es cierto, también es con la primaquina. Con cualquier droga que es una 8-aminoquinoleína, contra la primaquina igual. Cuando tú das a una persona que es deficiente de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esta es una enzima que tenemos todos. Claro. Que lo que evita es que el glóbulo rojo se rompa por un proceso oxidativo. Y eso lo hacemos, por ejemplo, en nuestras comidas. Si tú comes habas, ¿no? Generas eso y que en medicina lo llamamos como favismo. Pero hay drogas que inducen esto también. Hay muchas. Dentro de ellas, la primaquina y la tafenoquina. Y entonces, el problema era, ¿cómo vas a hacer en el campo? ¿Cómo vas a medir? La verdad que cuando en ciencia hay inversión, se resuelven las cosas. En menos de 2 años, crearon un equipo como el que evalúa la tarjeta de crédito. ¿Ya? Chiquito, portátil, con baterías. Como un glucómetro, ¿eh? Así es. Exactamente, como un glucómetro. Le tomas la muestra de sangre y en 10 minutos tienes el resultado.
y sabe si la persona es deficiente o no. Y entonces, los organismos internacionales nos están apoyando ahora en hacer esto en la selva peruana. Y entonces nos han provisto los equipos, los reactivos, y se está probando que los trabajadores de salud, no los investigadores, la gente que trabaja en las postas, de todos los niveles, cómo lo pueden usar, si son capaces de usarlo o no. Utilizando un nuevo algoritmo, para que la gente entienda, un algoritmo es como un árbol de decisiones. O sea, si el nivel de glucosa fosfato es normal, tú le puedes dar esta y esta medicina, y estas son las dosis. Si no es normal, tú lo tienes que tratar de esta manera. Eso se llama algoritmo de tratamiento. Y entonces, eso están ellos midiendo el nivel de glucosa 6-fosfato, y en segundo lugar, están aplicando el algoritmo. Llevamos más de 300 pacientes exactamente. Y te digo con satisfacción que hay un nivel de eficacia de manejar todo esto superior al 97%. Así lo vamos a poder hacer en el futuro. Todavía tenemos que llegar a 1000 pacientes. Claro que se va a poder hacer. Entonces no es que el trabajador peruano no lo puede hacer. Ahora, ¿qué esto implica? Capacitarlo, dotarle los equipos, hacer monitoreo, cambio de la lógica. O sea, acá se tienen los programas y nunca más los visitas. Esto está cambiando la lógica también en el Ministerio de Salud, en la parte de control en Loreto, que inclusive están utilizando la estrategia que hemos utilizado en este estudio que se llama PAVE para otras enfermedades. O sea, ya comienzan a salir de esa abulia a generar nuevo conocimiento. Y el siguiente paso, ya lo tenemos aprobado, es ver, te dije que había que tratar a la población. Sí, que siempre tiene, o sea, uno siempre tiene unos riesgos y reparos. Ya tenemos el estudio aprobado, es colaboración con la Universidad de San Francisco, California, aprobado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, aprobado por el Instituto Nacional de Salud, con todas las cosas, con comités de evaluación ética, todo eso. Y ahí vamos a tratar, tratar a poblaciones infectadas. Y también vamos a tener el control del programa estándar del ministerio, claro, que va a seguir como el control. Es el primer estudio en VIVAX en Latinoamérica y creo que en el mundo para probar si funciona realmente un tratamiento en masa, se llama, un tratamiento en masa focalizado. Si tenemos éxito, hemos provisto de la herramienta que está especificado en el plan de eliminación del Perú, porque en la fase 2 dice que hay que tratar a la población. Es un plan hecho para un tiempo mínimo de 25 años. La eliminación de las enfermedades no es mágica, requiere un tiempo y requiere fases. Es por eso que fracasa el control de dengue, porque se lo convierten en mágico. De un día lo quieres eliminar. Estás luchando contra el campeón de los insectos del mundo y quiere ganarle pues, en un minuto, no. En cambio, eso es un asunto, generar conocimiento, el ministerio tiene que estar involucrado y tenemos hasta el momento la suerte que la Gereza de Loreto está colaborando plenamente, no solo con sus trabajadores, sino con el apoyo. Y también recientemente tenemos el apoyo del nivel central, del viceministro de Salud Pública, del jefe del programa de metaxénicas, ¿no? Porque el ministro también tiene un conocimiento apoyándolo. Entonces, el gobernador de Loreto también lo está apoyando. Entonces, tenemos el apoyo político. O sea, sin tener apoyo político no es posible. Pero entonces, tal vez después de muchos años de experiencia, los astros se están alineando y ya podemos hablar de que sí sería posible eliminar la malaria en los siguientes años. Sí, yo soy convencido que sí. Los resultados de este estudio los vamos a tener en 3 años. Y Loreto ahora está preparado. Tú vas a un trabajador de salud de Loreto, sabe más que un especialista de malaria acá de Lima. Lo ve todo el tiempo, además. No, está capacitado.
Ha sido capacitado en cursos de cada 3 días que se repiten y encima tiene evaluaciones. Ah, ok. Porque cuando uno va a un curso, escucha, está mirando el celular, le entra por un lado, le sale por el otro. No, acá tiene evaluaciones, tiene un curso. Y si no tiene por lo menos el 80% del rendimiento, vuelve a hacer el curso. El conocimiento es importante para poder combatir la enfermedad. La parte que yo me siento más contento es ese incremento de gente que está pensando que sí es posible en el conocimiento. Se han entrenado más de 200 profesionales y entre técnicos y todo, deben pasar los 400. Es una jereza. Qué excelentes noticias nos comparte, doctor Llanos. Vemos que dentro de su rol como profesor universitario, como médico, está tratando de poder realmente aportar, que era lo que hablábamos al principio de la entrevista, aportar como universidad y dar soluciones que puedan impactar a la sociedad. Muchas gracias por su tiempo y por esta interesante entrevista. No sé si quiere tener unas palabras finales. Eliminar malaria, controlar malaria, es un beneficio económico para el país. En este estudio que te cuento de intervención, va a haber estudios económicos. Nosotros hicimos una proyección inicial. Más o menos, el ahorro por país por año va a pasar encima de $20 millones. Calcúlale en 10 años nada más. Doctor Llanos, muchas gracias por estar acá. Esto ha sido todo para el programa de hoy y los esperamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.